pregunta a mí de algo que está escrito en la palabra y luego vayan a la palabra. Vamos a hacerlo al revés. Vaya a la Biblia, busque en la palabra de Dios la respuesta a su pregunta y si usted lee los pasajes que yo le pido que lea y no los entiende por el motivo que sea, entonces me preguntan a mí. Pero no recurran primeramente a mí haciéndome preguntas sin haber ido previamente a la palabra. Primero hay que ir a la Biblia, primero hay que ir a la palabra de Dios y luego usted puede preguntar todo lo que quiera. Dicho de paso, también decirles que me han hecho preguntas, lo digo esto con todo mi respeto, muy extrañas. Hoy alguien me pedía que por favor explicara en qué consiste el pánico espiritual. Perdóneme, pero es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta y no tengo ni la más remota idea. El pánico espiritual, que explique la doctrina del balcón. No entiendo lo que es la doctrina del balcón. Está circulando un vídeo por la República Dominicana que varios pastores y varios apóstoles, volvemos otra vez al tema de los apóstoles, que tienen que buscar en las páginas de la Biblia, sobre todo en el libro del Génesis, un pelo, una pluma, una hoja o cualquier cosa, y con eso que usted encuentre metido entre las páginas de la Biblia, usted sabe que hay gente que dentro de las páginas de la Biblia tiene metido millones de cosas. Bueno, pues vaya al libro del Génesis, dicen estos personajes, y lo primero que encuentre en cualquier página del libro del Génesis, lo encuentra, se lo frota y ya automáticamente usted está sanada o, digamos, vacunada en contra del coronavirus. Sí, cosas realmente, permítame, increíbles, sinceramente tremendas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir en serio ahora, vamos a ver. Yo quiero tener un primer bloque, una primera parte para estudiar o para por lo menos comentar lo que nos explica el profeta Ezequiel en dos capítulos de su libro. Concretamente el capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Mucha gente me ha preguntado por estos personajes, por estas naciones que aquí se mencionan. Por ejemplo, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el versículo 5 y 6, se menciona a Persia, a Cus, a Fut, a Gomer, a Togarma, y algunos me preguntan, esas naciones que se mencionan aquí, esos países o esas ciudades, hoy en día, ¿a qué países corresponden? Bueno, vamos a empezar respondiendo a esta pregunta. Antiguamente, al actual país de Irán se le conocía como Persia. Usted sabe que los persas, junto con los medos, formaron un imperio que fueron el que derrotaron al imperio de los babilónicos, el rey Nabucodonosor. Los persas en la actualidad son los iraníes y los kurdos, que no tienen tierra, serían los medos, ¿vale? Así que ya tenemos explicada quién es Persia. Cus es Etiopía. Recuerden ustedes los cusitas. ¿Se acuerdan ustedes que había un problema porque Moisés estaba casado con una mujer cusita, con una mujer de color? Era de Etiopía. También se menciona a Fut. Fut en la Biblia es el país de Libia, ese país que está desarmado desde que murió Gaddafi. Es un país que está en constante guerra civil, pelean todos contra todos, pues Fut es Libia. Gomer, en el versículo 6, Gomer y todas sus tropas son exrepúblicas soviéticas. Y Togarma es la parte sur de Rusia. Ahora, cada vez, y si no al tiempo y lo veréis, cada vez se va a ir hablando más de Rusia, de China, de algunos países árabes y también, como no, de Europa. En las profecías de la Biblia, las que aparecen en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel y otros libros, yo por lo menos no veo por ninguna parte a Estados Unidos. Algunos dirán, pero bueno, Estados Unidos es una gran potencia económica, una gran potencia política, sí, es cierto, no lo discuto, pero no pinta nada en el panorama, en el programa profético de Dios. ¿Qué le va a ocurrir a los Estados Unidos en los últimos tiempos? Pues mire, yo no sé si esta pandemia que estamos viviendo hoy en día tendrá algo que ver. Lo que se dice es que en Estados Unidos pueden llegar a haber millones de muertos.
Y esto va a afectar mucho, sin lugar a dudas, la economía y la estabilidad norteamericana. Y con todo mi respeto, sé que hay muchos hermanos que me escuchan y me ven desde los Estados Unidos, y quiero decir esto con todo respeto. Para muchas personas, Estados Unidos siempre ha sido como una especie de paraíso terrenal, ¿verdad? Los países más cercanos a Estados Unidos, países centroamericanos, países latinoamericanos, siempre o muchas veces el sueño de muchos era poder ir a los Estados Unidos y conseguir un buen trabajo y poder empezar una nueva vida. Y no hay nada malo en eso, ¿ok? De hecho, los fundadores, los padres de Norteamérica vinieron de Europa porque buscaban una vida nueva, ¿verdad? Pero lo que no podemos caer es en el error de creer que Estados Unidos es como una especie de gran papá, una especie de Dios, y de esa manera ya todas nuestras necesidades materiales y espirituales están cubiertas. El famoso sueño americano, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios por los Estados Unidos, gloria a Dios por todos los miles de misioneros que han mandado por toda la faz de la tierra, gloria a Dios por los millones de dólares que han salido de las arcas de las iglesias y de los bolsillos de muchísimos hermanos y ministerios norteamericanos, pero Estados Unidos, espiritualmente hablando, está en una crisis tremenda. Y los hermanos que viven en Estados Unidos lo pueden confirmar. Estados Unidos hace mucho tiempo que tiene que volver en genuino arrepentimiento al Señor. Y pienso que a lo mejor este presidente que tienen en la actualidad, Donald Trump, puede ser tal vez la última oportunidad que tengan los norteamericanos antes de entrar en un trato muy severo de parte del Señor, para que vuelvan otra vez a la senda antigua, para que vuelvan otra vez al origen, para que vuelvan otra vez a la fuente de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Estados Unidos no aparece en el programa profético de Dios, pero Rusia sí, y China también, y los países árabes también, y Europa también. Y por eso cada vez vamos a oír más de Rusia. Cada vez los chinos, por un motivo o por otro, cada vez se va a hablar más de ellos. Y de Europa, la pobre Europa, la pobre víctima que no sabe dónde meterse, no sabe hacia qué lado inclinarse. Esa Europa que tiene nombre de mitología griega, que todavía no sabe cuál es su identidad, si tiene que abrirse a todas las religiones, si tiene que volver al cristianismo, si tiene que ponerse del lado de unos países o ponerse al lado de otros países. Bueno, pues en esos cuatro grupos, ahí se mueve prácticamente todo lo que va a ser el futuro. Y lógicamente, no podía ser de otra manera, Israel, ¿verdad? Entonces, repito, Rusia, China, Europa y algunos países árabes, cada vez se va a hablar más de ellos. No me malinterpreten con lo que voy a decir a continuación. Aunque es una realidad este tema famoso del coronavirus, y aunque es un hecho de que hay miles de personas que están muriendo en todas partes del mundo por este tema, que esto no sea algo que nuble nuestra visión espiritual, por favor. Que esto no nos despiste, porque hay profecías que para que se cumplan tienen que darse situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo en este tiempo. Digamos que este sería el caldo de cultivo o el inicio, el comienzo de un proceso que ya no va a dar marcha atrás. Es una especie como de cuenta regresiva. Y esta pandemia va a traer muertes, esta pandemia va a traer crisis económica, esta pandemia, este virus va a traer paro, va a traer un desequilibrio en las naciones, y este va a ser el caldo de cultivo para que muchas naciones, para que muchas superpotencias, Rusia, China, etcétera, pues intenten posicionarse y repartirse luego el pastel, porque esto va a terminar, evidentemente. Esto del coronavirus no va a ser para siempre, no va a ser algo eterno, pero este es el preludio, este es el prefacio, esta es la introducción a algo que viene de una forma terrible
Y Rusia va a comenzar a posicionarse en la geopolítica mundial y los chinos también, etcétera, etcétera. Es interesante notar que mientras ahora toda Europa o muchas partes del mundo están asustadas y están buscando mascarillas y respiradores por todas partes del mundo, ahora es China la que ofrece ayuda, la que manda médicos a Italia, la que manda aviones por aquí, la que manda aviones por allá, y también Rusia también está ahora como una especie de Papá Noel, una especie de niño bueno repartiendo ayuda por todas partes del mundo. Ojo, porque todo esto es el principio de dolores. Y hay un nombre en la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que es el nombre God. God. God es un nombre simbólico. No es el nombre de una persona, pero en cierto sentido podríamos decir que ese inicuo, ese hijo de pecado, ese cuerno pequeño del cual nos habla Daniel, o ese anticristo del cual nos habla el apóstol Juan, es este personaje llamado God. Ahora, si os dais cuenta, hay un rey en la historia de Israel cuyo nombre empieza por la misma letra que por la que termina. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Cuál es el rey de Israel que empieza por la misma letra su nombre y termina, que empieza por una letra y termina por la misma letra? El rey David. David en hebreo son 3 letras, Dalet, Vat, Dalet. Y ahí hay un mensaje, ahí hay algo muy importante. Es decir, no es una persona, digamos, fluctuante, que es una cosa ahora y una cosa más tarde. Fíjense qué nombre le da la Biblia a este perverso, a este inicuo, a este hombre de pecado, a este hijo de perdición, como lo denomina Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica. A este personaje se le conoce en el Antiguo Testamento como God, y los judíos en Israel, en el judaísmo, se conoce a God como un hombre malo, al que nosotros denominaríamos o llamamos el anticristo. Y fíjense que su nombre empieza por la letra Gimel, la G en español, y termina por la misma letra, God, G-O-G. Es como una especie de imitación de todo lo que Dios, de todo lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de la historia. Es la última oportunidad que Satanás tendrá para poder alcanzar sus objetivos. Ahora, Satanás, por primera vez en toda la historia de la humanidad, va a ir en contra de su esencia. Porque el Señor Jesucristo dijo que Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero por primera vez en la historia, un instrumento tremendamente usado por Satanás, como va a ser este God o este anticristo, va a ofrecer algo que Satanás no puede ofrecer porque va en contra de su esencia. ¿Y saben lo que es? Paz y seguridad. Satanás, desde el día que se rebeló contra su creador, no ha tenido ni un día de paz. Es un ser atormentado, es un ser amargado, es un ser errante, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene nada a lo que agarrarse. Es un ser solitario que sabe que le queda poco tiempo y a través de todas las edades ha intentado destruir, neutralizar, hacer fracasar el plan de Dios, y ahora cambia la estrategia y comienza a ofrecer a través de este personaje paz y seguridad. Ahora bien, este personaje, el anticristo, que se va a levantar en los últimos tiempos, se va a manifestar como el hombre de pecado, ofrecerá paz y seguridad, pero cuidado, es falso. Da una imagen totalmente diferente a lo que realmente es. Lo pueden ver en el libro de Apocalipsis. Su apariencia es una cosa, pero cuando habla es otra. Entonces es muy importante ver los animales de los cuales se habla en el libro de Daniel, y nos dice la Biblia que es como un león, que es como un oso, que es como un leopardo. Es una mezcla de esos imperios que nos han precedido en el pasado, pero lo que va a hacer
a los 3 años y medio de su reinado, de su gobierno, va a ser una traición. Se va a volver en contra del pueblo de Israel. Pero aquí también Dios sigue dominando y controlando el orden mundial. Porque, dicho sea de paso, si os dais cuenta, cada vez esta expresión que acabo de mencionar, cada vez se está oyendo más en la televisión, en las radios. El nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial. Todo va a cambiar. La geopolítica, la economía, etcétera. Bueno, pues esto del nuevo orden mundial no es nuevo, por lo menos para nosotros los estudiantes de la Biblia, los que creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque evidentemente viene un nuevo orden mundial. Das en cuenta que ya, por ejemplo, uno de los grandes de Europa ya se fue. Esto era impensable hace unos años, que los ingleses decidieran marcharse de Europa, pero ya es un hecho. El famoso Brexit ha hecho que Inglaterra saliera de Europa. Ya es uno menos. Hay una serie de países en este momento en Europa que no están dispuestos a echar una mano, a ser solidarios, por ejemplo, con Italia, por ejemplo, con nosotros los españoles, por ejemplo, con Francia. Hay una tirantez, hay una división interna en la Unión Europea, que de unión no tiene nada. Y por otra parte, están ahí como esperando la oportunidad los árabes. Los árabes que van a jugar un papel fundamental en los últimos tiempos, porque los árabes tienen algo que el mundo necesita, pero se está tratando de desarrollar nuevas tecnologías, se está tratando de evitar que se dependa 100% del petróleo de los países árabes. Y ahora, por ejemplo, Estados Unidos está pensando en venderle de su petróleo al mundo. Y por otra parte tenemos a Rusia desde hace años con tecnología curiosamente alemana y norteamericana, parece mentira, tratando de hacer un oleoducto para suministrar gas a toda Europa y para que no dependamos del gas, por ejemplo, de Marruecos o de otros países. Es decir, que todo esto del coronavirus es un hecho, es una realidad, no cabe la menor duda. Pero también no nos olvidemos, hermanos, siervos de Dios, Iglesia de Jesucristo, no nos olvidemos que detrás de esta cortina de humo, detrás de este hecho del coronavirus, se están dando movimientos entre bambalinas que van a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, pero no les quepa a ustedes la menor duda. En los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel se mencionan a Mesec y a Tubal. Sería muy bueno que ustedes anotaran esta cita, Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 se nos habla acerca de los hijos de Jafet. Yo no tengo tiempo para explicar todo esto ahora, pero cuando Noé salió del arca, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, se extendieron por todas las naciones de la tierra y todas las naciones tienen su origen en Sem, en Can o en Jafet. Y hijos de Jafet fueron Mesed y Tubal, es decir, que Mesed y Tubal fueron nietos nada más y nada menos que de Noé. Y estos hijos de Jafet, estos nietos de Noé, sería muy interesante que ustedes vieran dónde se ubicaron, dónde comenzaron a reproducirse, qué países del mundo comenzaron a poblar, de tal manera que de esas regiones en los últimos tiempos se levantarán ejércitos tremendamente poderosos y armados hasta los dientes y que van a ser llevados, escuche bien esto, van a ser llevados por Dios hasta Israel para que allí conozcan el poder de Dios. Es decir, Dios nunca ha perdido el control de las naciones ni del mundo. Dios es soberano. Y Dios sabe cuándo y cómo y dónde mover a los líderes, a las naciones, a los ejércitos, etcétera, etcétera. Y es Dios el que lleva a Gog hasta la tierra de Israel y dice que allí es donde muere. Permítame leerles Ezequiel capítulo 39, versículo 11, para los que tienen su Biblia abierta. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí, en Israel. Allí es donde será enterrado.
Gog, en el valle de los que pasan al oriente, al mar, y dice que en aquel lugar enterrarán a Gog y a toda la multitud que viene con él. Y aquel lugar será llamado el Valle de la Multitud de Gog. Es muy interesante que aún esta batalla, esta famosa batalla de Armagedón, aún no se ha llevado a cabo, y ya el Señor nos dice de antemano a través del profeta Ezequiel dónde va a ser enterrado Gog. Una vez hablando con unos rabinos en Jerusalén, salió este tema, el tema de Gog, de Magog, de Mesec, de Tubal, porque Magog es la tierra, ¿vale? Magog es la tierra sobre la cual reina Gog, ¿bien? Y Mesec y Tubal son, digamos, regiones satélites, antiguas hijas de la Unión Soviética, que se volverán a unir en los últimos tiempos y, capitaneados por Rusia y por otros ejércitos, atacarán al pueblo de Israel desde el norte, dice la Biblia. El peor enemigo de Israel está en el norte. Cojan un mapa cuando puedan y tracen una línea recta desde Jerusalén hacia arriba y van a llegar derecho a Moscú. En línea recta, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. De Jerusalén hacia arriba cruzan todo lo que son los altos del Golán, atraviesan Siria, pasan por Turquía y a continuación arriba directamente, justo al norte. Moscú, la capital de Rusia. Entonces, lo que quería decirles es que el pueblo de Israel sabe perfectamente estas profecías. Muchos las conocen y saben perfectamente que del norte viene una invasión tremenda, tremenda. Ahora, como les decía, hablando una vez con estos rabinos, y salió el tema de Gog y cómo iba a ser enterrado y todo esto, me dieron una explicación, una respuesta interesante. No digo que sea exactamente así, pero yo os la voy a compartir porque sé que a muchos de ustedes les interesa este tema. ¿Se acuerdan ustedes cuando Noé salió del arca? Dice que al poco tiempo Noé apareció totalmente desnudo, borracho en la puerta de su tienda. Recuerden los 3 nombres de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. Dice la Biblia que Can se burló de su padre. Parece ser que hubo sus más y sus menos. Y cuando Noé despierta, maldice a la descendencia de Can. Maldice a Canaán, que aún no había nacido. Los cananeos son descendientes de Can. Y eran naciones, eran pueblos que estaban totalmente bajo la maldición de Noé. Porque hizo burla de su padre, porque vio la desnudez de su padre. Sin embargo, Sem y Jafet marcharon marcha atrás y taparon la desnudez de su padre. Y estos rabinos me decían que por un detalle de Dios a los descendientes de Jafet, y uno de ellos es Gog, el Señor le permite sepultura en la tierra de Israel. Ahí queda eso. Cómanse el pescado y dejen las espinas a un lado. La batalla será de tal magnitud, y quiero dejar una cosa bien clara, esta batalla que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel aún no se ha llevado a cabo. Esto es profético, esto nunca ha ocurrido. Esto es algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Desde Tbilisi, vecino con Rusia. Qué interesante este mensaje que nos acaba de mandar Miriam Masi. Te saludo desde Lisi, Europa del Este, país vecino con Rusia. Interesante. Esta batalla será de tal magnitud que una vez que termine, y la batalla se llama la batalla de Armagedón, se va a llevar a cabo en un valle precioso que he tenido la oportunidad y el privilegio de verlo muchas veces, de caminar por él, de conducir por medio del valle. El valle de Jezreel o el valle de Megiddo. Es un valle inmenso. Ya Napoleón dijo cuando lo vio, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Bueno, pues en ese valle se va a llevar a cabo una batalla tremenda que va a llegar hasta el Monte de los Olivos en Jerusalén, donde muere el anticristo y muchas de sus tropas. Y una vez que la batalla termine, dice que estarán durante 7 años quemando al fuego el armamento que las tropas trajeron para atacar al pueblo de Israel. Allí habrán tropas de todas partes del mundo, ¿eh? También los chinos mandarán millones y millones de soldados para atacar al pueblo de Israel.
porque al final todas las naciones del mundo quieren conquistar Jerusalén y la quieren para ellos. Y la Biblia nos enseña que en ese valle del Armagedón la batalla será tan espectacular. Dice la Biblia que lloverá lluvia impetuosa, piedras de granizo, fuego y azufre. Apocalipsis dice que serán del peso de un talento, 45 kilos. Probablemente está haciendo referencias a bombas, vete tú a saber. Y la Biblia nos enseña que durante 7 años después de la batalla de Armagedón estarán quemando el armamento de todas aquellas personas que vinieron a pelear contra Israel. 7 años. Pero en el versículo 12 dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Fíjense la cantidad de millones de personas que mueren, que estarán 7 meses enterrando muertos. ¿Se acuerdan ustedes esas imágenes terribles que están en blanco y negro, que nos recuerdan la liberación de los campos de concentración de Europa por las fuerzas aliadas? Cómo se veían unos bulldozers, cómo se veían unos tractores enormes, arrastrando multitudes y multitudes de cadáveres para echarlos en fosas comunes. Miles y miles de judíos que fueron enterrados como si fueran animales, sin ningún respeto, sin ningún honor, que fueron enterrados multitudes. Pues durante 7 meses, y la Biblia no miente, la Biblia dice la verdad, durante 7 meses estarán enterrando los cadáveres de los soldados que fueron a pelear contra el pueblo de Israel. Porque en esa batalla todas las naciones de la tierra sabrán que el Dios Todopoderoso es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Los enterrarán todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre ese día. Tomarán hombres a jornal, versículo 14, para que vayan por todo el país para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, para limpiarla, y al fin de 7 meses se hará el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal para que los entierren, para que entierren los sepultureros en el valle de Amón Gad. Esta sería una tercera guerra mundial terrible, brutal. Y les digo algo más. Estamos viendo cómo todas las naciones de la tierra están siendo afectadas, están siendo atacadas por un enemigo invisible, por un pequeño virus que mata. Pues miren lo que dice el capítulo 14 del profeta Isaías. Capítulo 14 del profeta Isaías. Dice, esta será la plaga. Qué curioso, ¿eh? Estamos en medio de una plaga. Pero es que hay otra plaga en el futuro, diferente a la que estamos viviendo ahora. Y esto es simplemente, como dije el otro día, un pequeño botón de muestra, un anticipo, un prefacio de lo que viene. Esta será la plaga con la que Dios herirá a todos los pueblos, habla en plural, que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías capítulo 14, verso 12. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor. Trabará cada uno de la mano a su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán entre ellos, van a pelear contra Jerusalén, van a querer destruir a Israel y al final se terminan matando y peleando entre ellos. Y no es la primera vez que esto pasa, porque en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, sabéis perfectamente que esto ya pasó en otras ocasiones. Todos los que sobrevivan de las naciones tendrán que venir a Jerusalén cada año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero fíjense cómo esta plaga afectará tanto a bestias como a seres humanos, y morirán millones y millones de personas. 7 meses enterrando cadáveres, 7 meses enterrando muertos.
Todo esto lo pueden leer ustedes en Zacarías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Pero para terminar este bloque, permítame llevarles al libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, al capítulo 20. Ha habido una gran batalla, la batalla de Armagedón, una batalla donde han muerto millones de seres humanos. El Señor viene, establece su reino en Jerusalén por 1000 años, y después de los 1000 años, Satanás, que ha estado durante todo este tiempo atado, privado de libertad, sin poder hacer absolutamente nada, pues dice en el capítulo 20, que habla acerca del tema del milenio, en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y otra vez menciona a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, no han aprendido la lección. El hombre no termina de aprender del pasado, vuelve siempre a cometer los mismos errores. Han visto una batalla tremenda donde han muerto millones y millones de seres humanos, donde han estado 7 años quemando al fuego el armamento, donde han estado meses enterrando cadáveres, donde la sangre dice que ha llegado hasta la altura de los frenos de los caballos, por poner un ejemplo. Terrible. Ríos de sangre. Es como un lagar donde Dios derrama su ira contra las naciones que vienen a atacar a Israel. Comienza el milenio, está el Señor Jesucristo, subimos a Jerusalén a adorarle, estamos allí con Él, vemos su gloria, vemos su imperio, vemos su dominio y su autoridad, sueltan al diablo y vuelven otra vez a juntarse las naciones para atacar otra vez al campamento de Dios. El hombre no termina de aprender. Aprenderán las naciones, aprenderán estos políticos que tenemos, las lecciones que nos está dando la historia, el mensaje que le está transmitiendo Dios a la humanidad a través de esta pandemia. En fin, ustedes saben perfectamente la respuesta. Pasamos a otro tema. La unción. ¿Qué es la unción? La Biblia nos enseña que los reyes, antes de poder gobernar, tenían que ser ungidos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, vemos a Samuel yendo a Belén de Judea, a la casa de un tal Isaí, para ungir con un aceite especial, el aceite de la unción, como se dice en Éxodo 25:6. Voy a dar una serie de versículos, los que están tomando nota, este es el primero, Éxodo 25:6. El aceite de la unción se preparaba con unas especies muy especiales. El aceite de la unción no se podía utilizar para otras cosas más que para ungir, ¿vale? Y allí en el libro de Éxodo, capítulo 25:6, se habla del aceite de la unción, y también en el libro de Levítico se nos dice un poco de su elaboración, de cómo se preparaba. Vemos en el libro de los Salmos, yo voy a dar el versículo y no puedo leer todos los textos porque si no esto sería interminable. En el Salmo 89:20 dice que el Señor ungió a David para ser rey de Israel. También a otros, ¿no? Pero concretamente el Salmo 89 es el salmo donde encontramos el pacto que hace Dios con David, y en ese pacto incluía una unción especial para ser rey de las 12 tribus de Israel, ¿vale? La palabra Mashiach, ungido, no es un nombre propio, como puede ser Antonio, Tomás, Santiago, Ricardo, Alberto, Manuel, sino que es un título. No, más que un título, es algo que se hacía sobre las personas, sobre algunos objetos, para consagrarlos para un servicio especial. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas, se ungían a personas para una función específica. El rey de Israel era el ungido del Señor.
Ahora, esa unción, ese respaldo divino que se representaba derramando un aceite que se preparaba especialmente sobre la cabeza, sobre las vestiduras. Por ejemplo, en el Salmo 133 nos habla de la unción que se derramó sobre Aarón como sumo sacerdote en el tiempo de Moisés en el desierto, en el tabernáculo, ¿verdad? Esa unción, ese acto de Dios de respaldar a un hombre, de respaldar a una persona para ser rey, para ser sacerdote, para ser profeta o para una función en específica, esa unción, ese respaldo de Dios también se menciona en el Nuevo Testamento. Pero ya no se ve a nadie echándole aceite sobre la cabeza a nadie para que reciba la unción. Es cierto que en el Nuevo Testamento hay algunos textos donde se habla del aceite. Por ejemplo, hoy encontraba un versículo muy interesante, y ese sí quiero leerlo, en Marcos capítulo 6, versículo 13, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 13, yo no sé si se han dado cuenta de que ahí se menciona el aceite y la utilizaban los discípulos. Dice que echaban fuera demonios los discípulos y ungían, derramaban aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hay un momento en el que los discípulos les ponían aceite a los enfermos y eran sanados. Y Santiago en su epístola nos dice que está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vayan, lo unjan con aceite, y ¿verdad? Entonces vemos que es algo también del Nuevo Testamento, pero no se utiliza en el Nuevo Testamento el aceite para ungir a un pastor, o para ungir a un diácono, o para ungir a una persona para que haga una función específica en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. No, eso no se ve en el Nuevo Testamento. Ahora, sin embargo, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Lucas que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién ungió? ¿Quién ungió al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, para el ministerio espectacular que tuvo durante su existencia? Hay dos versículos muy interesantes que me gustaría que leyéramos. Uno se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 27. Hechos capítulo 4, versículo 27, nos dice lo siguiente acerca de la unción. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Es decir, Pedro hablando, dando una explicación coherente a los que allí estaban pidiéndole explicaciones acerca de cosas que estaban sucediendo en aquellos tiempos en la iglesia primitiva, dice que Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo. También en el mismo libro, pero en el capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra vez encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos una explicación muy interesante dada por el apóstol Pedro. Y él dice que Dios ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesucristo para poder desarrollar y para poder cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. La Biblia, cuando habla del Señor Jesucristo, habla de su ungido. Salmo capítulo 2, versículo 2. La Biblia dice en Lucas 4:10, el mismo Señor Jesucristo leyendo en la sinagoga, dice que Dios lo ungió para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Hemos visto en Hechos 4:27, en Hechos 10:38, cómo el Señor Jesucristo fue ungido. Bueno, recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que el día que Juan Bautista bautizaba al Señor Jesucristo en el río Jordán, dice la Biblia que el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Y se oyó una voz del cielo. Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Por lo tanto, el mismísimo Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para poder desarrollar una función, un ministerio realmente extraordinario. Ahora bien, hoy en día, sobre todo en ciertos y determinados círculos evangélicos, vuelvo otra vez a decir lo mismo, es que conozco muy bien ese terreno, conozco muy bien ese ambiente, porque me crié y estuve muchos años en él. Y sé que el tema de la unción es un tema que se ha sacado totalmente de contexto. Y entonces incluso he estado en cultos donde se le echaba litros, botellas de aceite sobre la cabeza a la gente para que recibieran la unción de Dios. Eso no se ha visto en ninguna parte de la iglesia primitiva. Eso no se ve en ninguna parte del Nuevo Testamento. Pero sin embargo, en algunas iglesias evangélicas se ha visto y se utiliza muchísimo, no el uso del aceite para orar por enfermos, lo cual es bíblico. No digo que siempre haya que hacerlo, pero si se hace, no es ningún pecado. No estamos quebrantando ninguna norma bíblica, no es nada de superstición, ni es nada extraño. Se puede ungir con aceite a un enfermo. No hay ningún problema en hacerlo, es bíblico. Hay un texto de la Biblia que lo respalda. Luego hay que decir amén, aunque tal vez no te guste, no lo hayas hecho nunca, pero hay algo que la Biblia dice acerca de la unción sobre los enfermos. Pero en ningún momento encontramos en la Biblia a pastores, a apóstoles, a discípulos echando botellas y botellas, litros y litros de jarra y de aceite sobre la gente para que reciban la unción. Eso no es bíblico, eso no es correcto, eso no es de Dios. Eso es un disparate, eso es un invento de los hombres y la gente en su ignorancia, que es una de las peores enfermedades que tiene la iglesia, lamentablemente. Y espero que se vaya sanando la iglesia con el bálsamo de la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Espero que nos demos cuenta de que yo no tengo que ir a un altar para que un ungido me unja con aceite para recibir la unción del Espíritu Santo. Eso es un disparate. La unción no la da un hombre. La unción, el respaldo, lo da el Señor. Lo que pasa es que hay algunas personas que, como no tienen el respaldo de Dios, tienen que buscar el respaldo y la unción del hombre. Pero dice la Biblia, y vamos a leerlo, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, repito, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, algo muy interesante referente a esto que estamos hablando en esta tarde. Dice, Él es el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Eso lo dice la Biblia. Todas las Biblias del mundo dice que quien nos ungió es Dios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué les parece? La Biblia dice que nosotros tenemos, ya es un hecho, es una realidad. Tenemos la unción de Dios en nuestra vida. Y como siempre digo, vamos a la Biblia. Vamos a la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. Más adelante en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Así que, queridos hermanos y amigos, la unción de Dios se manifiesta de muchas formas. Evidentemente, no todo el mundo ha recibido la misma capacidad. Cambiemos, si quieren, la palabra unción por la palabra capacidad y así nos entendemos todos mejor, ¿les parece? Dios ha capacitado a unos para la enseñanza. Dios ha capacitado a otros para el evangelismo. Dios ha capacitado y ungido a unos para la música, a otros para cualquier otro ministerio. Pero todo creyente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ahora, yo sé que en algunos círculos evangélicos y sobre todo en algunas denominaciones, incluso en la denominación en la que yo me convertí,
Y lo voy a decir, las asambleas de Dios. En las asambleas de Dios se nos enseñaba que el que no hablaba en lenguas no tenía el Espíritu Santo con él. Claro, yo me crié en esa denominación, yo me convertí en una iglesia de las asambleas de Dios y se nos enseñaba hasta la saciedad que los pentecostales tenían el Espíritu Santo y los que no eran pentecostales, es decir, los que no habían hablado en lenguas, no tenían el Espíritu Santo. Y lo creíamos, porque así nos lo decían. Y nosotros teníamos el evangelio completo. El evangelio completo. Los demás tenían un evangelio pero incompleto. Nosotros teníamos la bombilla de 100 vatios, los demás de 25. Y crecimos con esa idea falsa, con ese orgullo denominacional que no es de Dios. Y cuando uno comienza a escudriñar las Escrituras, encuentra versículos como ese que dice: todos fuisteis bautizados en un cuerpo. Dios nos ha bautizado a todos. Todo creyente tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿O solamente es patrimonio de las iglesias pentecostales? Todos los que hablan en lenguas realmente son lenguas de Dios o a veces son lenguas inventadas, porque de esto habría que hablar largo y tendido, ¿eh? Otro día, si quieren, hablamos de esto. Todos los que hablan en lenguas verdaderamente reciben esa unción de lo alto, sus vidas son transformadas y todos hemos sido bautizados en un cuerpo. La experiencia de hablar en lenguas, si quieren, otro día hablamos de eso. Pero no es bíblico decir que solamente los que han hablado en lenguas tienen el Espíritu Santo. Eso es un disparate, eso es antibíblico, y algún día muchos que han enseñado durante años eso tendrán que pedir perdón. Porque a la luz de las Sagradas Escrituras han enseñado algo que no es cierto, algo que no es verdad. Todos nuestros hermanos, aunque nunca hayan hablado y aunque nunca hablen en lenguas en su vida, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Bueno, no puedo leer, como pueden comprender, todos los saludos y las preguntas y las cosas que me hacen, porque estoy con un móvil, tiene una pantalla muy pequeñita y es prácticamente imposible leer todo esto. Pero permítame darles un versículo que después quiero que lo lean, si pueden, en sus casas. Isaías 45:1. Isaías 45:1. Miren, un hombre que no era cristiano, que no fue bautizado en agua, que no era pentecostal, que nunca leyó el Nuevo Testamento, que no dio diezmos ni ofrendas, un hombre que yo sepa que no habló ni en lenguas, ni interpretó, ni nada que ver, el Señor lo llama mi ungido. Estoy hablando de Ciro, un hombre que Dios capacitó, un hombre que Dios ungió para que fuera un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor, para que trajera bendición al pueblo de Israel. Mi ungido, al que yo he capacitado, al que yo he dotado, al que yo he escogido, al que yo he apartado, para que sea mi ungido. También hay en la Biblia, en el libro de los Salmos, un versículo muy bonito, Salmo 105, versículo 15, Salmo 105, versículo 15, donde habla de mis ungidos. Y ahí entramos todos los creyentes. Ahí entra todo el pueblo de Dios. Somos los ungidos del Señor. Los Meshijí, somos los ungidos. También la Biblia nos habla de dos ungidos, que en Zacarías 4, versículo 14, son lo que en Apocalipsis se les llama los dos testigos, pero que Zacarías lo llama los dos ungidos. Hay un libro de un pastor español donde él dice el nombre de estos dos ungidos. Ha tenido una revelación sobrenatural. Nadie sabe, ni siquiera los autores de la Biblia, ni Juan, ni Pablo, ni Santiago, ni Tomás, nadie sabe en la Biblia quiénes eran, cómo se llamaban estos dos ungidos, pero en ese libro que yo tengo en mi casa, dice, los dos ungidos son fulanito y menganito. Punto. Interesante, ¿no? Por supuesto. Bueno, y también quiero
leerles un versículo muy bonito del Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 26, donde hay unas palabras muy bonitas para que veáis una vez más cómo el ungido por antonomasia, el ungido de Dios, en singular, fue sin lugar a dudas el Señor Jesucristo. Yo les he dado versículos del libro de los Hechos, le he dado algunos textos en esta tarde de Lucas, pero miren qué versículo tan bonito de Lucas 4:18, donde el hombre que está orando, teniendo en sus brazos al Señor Jesucristo, pues Lucas 2:26, perdón, discúlpenme, Lucas 2:26, dice unas palabras muy interesantes y dice así: esto fue el día que los padres del Señor Jesucristo lo llevaron para ser presentado en el templo, ¿vale? Y entonces dice en el versículo 26, le había sido revelado por el Espíritu Santo a este hombre, a Simeón, le había sido revelado por el Espíritu Santo que estaba sobre él, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Y quién es el ungido del Señor? El Señor Jesucristo, que en ese momento era un niño. Pero entonces él dice, cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en brazos y bendijo a Dios, dijo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. El Señor le había revelado a Simeón que él vería al ungido, al escogido de Dios, al Mesías, Mashiach. Por eso él se llama Yeshua HaMashiach. Mashiach no es un nombre, es la capacitación sobrenatural de Dios para poder ejercer la función a la cual Dios nos ha llamado. Pero todo creyente tiene la unción de Dios. Eso lo dice la Biblia. Todo creyente tiene la unción del Santo. Todo creyente tiene al Espíritu Santo morando en su corazón. Así que vamos a ponernos ya los pantalones largos, vamos a dejar de ser niños fluctuantes y niños ignorantes y vamos a dejar de ir a un lugar para que me unjan. Y vamos a dejar de pasar al frente en la plataforma para que el pastor me ponga las manos y me transmita su unción. Pero ¿en qué país vivimos? Vamos a ser serios. Vamos a ser ya maduros. Una vez fui a una congregación, bueno, en varias ocasiones me ha pasado, pero recuerdo una aquí en Tenerife, un día, en una reunión se me acercaba un hombre y no hacía más que acercarse a mí y me le quedé mirando y le dije, ¿qué le pasa? ¿Usted qué quiere? Y me dice, es que yo quiero que me traspases tu unción. ¿Qué cosa es esa? Claro, es que se van al Antiguo Testamento y ven cómo Eliseo le pidió al profeta Elías la doble unción que vino sobre él. Sí, pero no fue porque tocó un botón. Lean todo el proceso, lean sobre todo los lugares. Hoy vamos a leer 4 porciones diferentes de la Biblia. Todas van a estar en el Nuevo Testamento, porque lo que yo quiero en esta tarde es poner una pequeña base para que podamos construir encima una enseñanza que durante varias semanas vamos a estar dando, sobre todo durante la semana, referente al Espíritu Santo. Se han dicho muchísimas cosas acerca del Espíritu Santo y depende de con quién hables y a qué congregación o denominación pertenezca, te dirá algo diferente a lo que te podrá decir otra persona, ¿no? Y muchas veces cuando la gente nos llama o se ponen en contacto con nosotros, lo primero que nos preguntan es ¿a qué denominación pertenecemos? Y nosotros no pertenecemos a ninguna denominación. Esta iglesia no está bajo la bandera, no está bajo la tutela de una denominación. Dice, ustedes son esto, o ustedes son aquello. Mire, venga usted al culto, observe y usted saque sus propias conclusiones. Pero nosotros no tenemos una etiqueta ni nos identificamos especialmente con una denominación, porque yo creo sinceramente que el Señor, en la forma como hemos estado trabajando en estos años, nos ha guiado de esta manera y aunque respetamos y tenemos muy buena
relación y comunión y amistad con otros pastores que sí pertenecen a otras denominaciones, lo que está bien claro es que nosotros sobre todo lo que decimos es que pertenecemos a Cristo. Esa es nuestra denominación, esa es nuestra bandera, esa es nuestra señal de identidad. Y cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, hay personas que hablan del Espíritu Santo una serie de cosas que a lo mejor a otra persona de otra congregación o de otra tendencia o denominación, pues le resulta sorprendente que esa persona diga esas cosas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo nuevo que vino en el Nuevo Testamento y que a raíz de los apóstoles y de la iglesia primitiva se comenzó a hablar del Espíritu Santo. Sí, nada que ver, nada que ver. Ya en los primeros versículos de la Biblia ya se le menciona. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, dice la versión Reina Valera, y el Espíritu de Dios ya estaba allí moviéndose, actuando, revoloteando, como dicen otras versiones. Por lo tanto, no es algo nuevo. Cuando hablamos del Espíritu Santo no es algo que decimos, ¿y eso qué es? El Espíritu Santo está por toda la Biblia, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo no es una cosa, no es... Los testigos de Jehová lo llaman la fuerza activa. Qué nombre más feo, que ni aparece en la Biblia, ¿no? La fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios, que se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Y vamos a leer 4 porciones diferentes para saber de lo que estamos hablando. ¿Les parece? Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 aparece una pequeña lista de dones. Dones. Y los dones tienen que ver con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 4. Y dice así la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Más claro agua, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, plural, dones, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahora usted vaya contando, cuente los dones que ahí se mencionan. Dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿Cuántos han contado? ¿Sí? A mí me salen 7, pero no sé dónde. A lo mejor la versión tuya es diferente, ¿no? Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir y hacer misericordia. 7 dones. 7 dones que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través del creyente. Dejamos bien claro que los dones del Espíritu Santo no son para la gente de la calle, no son para la gente del mundo. Los dones del Espíritu son las herramientas, permítanme utilizar esa palabra, que el Señor le ha dado a sus hijos. Y en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es donde se tienen que manifestar y donde se tienen que utilizar esos dones. ¿Cuántas veces has oído decir que todo creyente tiene un don? Todos los creyentes tienen como mínimo uno. Hay creyentes que tienen lógicamente más, pero como mínimo todos los creyentes, todas las personas que han nacido de nuevo, tienen uno. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es tu don? Algunos dirán, no, pues mal hecho. Porque si no, entonces, ¿a qué te dedicas? En el Señor, ¿a qué te dedicas? Tú te tienes que dedicar a ser usado en el don que Dios te ha dado. Esa es la aportación que tú tienes que dar a la congregación, a los hermanos en Cristo. Por lo tanto, si no sabes cuál es tu don, nos estás, entre comillas, perjudicando, ¿no? A todos. Porque lo que usted tiene que aportar no lo está aportando. Si sabes cuál es tu don, pero no lo estás utilizando, pues también estás obrando mal.
porque saber cuál es el don que Dios me ha dado y no usarlo es, como dice la palabra, aquel que se le dio un talento y lo ocultó porque tenía miedo de terminar perdiéndolo. Entonces, la obligación de todo creyente es saber cuáles son sus dones, o al menos cuál es su don. Y una vez que sepas cuál es el don que Dios te ha dado, porque los dones son para utilizarlos para el beneficio y para el crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Cristo, pues gloria a Dios, no tienes que romperte la cabeza tratando de imitar a otras personas, tratando de imitar a otras gentes, sino que tú tienes que simplemente desarrollar y poner a servicio el don que el Señor te ha dado. Y ahí tienes 7. No sé si alguno de los que hemos leído tú dices, bueno, pues yo creo que puedo tener el don de misericordia, o el don de servicio, o el don, como dice aquí, de exhortación, o cualquiera que sea. Ahí hay una pequeña lista de 7 dones. Si estos fueran pocos, y si dices, bueno, yo con estos dones no me siento identificado, hay otra lista, ¿vale? Son las 2 únicas listas que hay en el Nuevo Testamento de dones, de regalos, de herramientas que Dios le da a los creyentes para que lógicamente los usen. Dice que cada uno ministre según el don que ha recibido de parte del Señor. La otra lista es muy fácil de aprender, porque también está en otro capítulo 12, pero en esta ocasión en Primera de Corintios. Entonces, la primera lista está en Romanos 12, donde hay 7 dones que ahí se nombran, y la segunda lista está en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y vamos a leerlos, si les parece. Vamos a leer a partir del versículo 4. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero dice aquí, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, eso es otra cosa. Ahora también hablaremos de eso. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a contarlos, porque ahora hay una lista muy interesante. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso siempre así, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Eso es un don. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, como también se le conoce, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones, plural, es el único don, uno de los pocos dones que aparece en plural, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Este se repite. ¿Se acuerdan? Hemos leído profecía en Romanos 12. Aquí se vuelve a repetir. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos hay? Aquí hay 9. Pero bueno, digamos que se repite uno que aparece en Romanos 12, pero son 9. Estos 9 dones los añadimos a los otros que se mencionaron en Romanos capítulo 12 y tenemos una lista bastante interesante de dones en los cuales todos y cada uno de los creyentes pueden ser utilizados en cualquier momento. Ahora, hay creyentes que han sido utilizados de una forma no regular, sino de una forma, digamos, una vez y ya está, en uno de estos dones o de los que hemos leído en Romanos 12. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que frecuentemente, asiduamente, como algo ya normal en tu vida, haya uno o varios dones que se manifiestan en tu vida. En el Antiguo Testamento, por supuesto que el Espíritu de Dios también operaba, es decir, el Espíritu Santo no estaba muerto y entró en acción en el Nuevo Testamento, ni mucho menos. En el Antiguo Testamento hubieron personas que hicieron tremendos milagros, tremendos. Hubieron profetas que llegaron a resucitar muertos, por ejemplo Elías, por ejemplo Eliseo. En el Antiguo Testamento
encontramos a un hombre que dice la Biblia que Dios le dio una sabiduría tan grande que no hubo otro en toda la tierra capaz de tener aquella sabiduría que este hombre tuvo. Y estoy refiriéndome, como bien saben ustedes, al rey Salomón, que había momentos en los que la gente no sabía qué hacer y él daba la palabra exacta y concreta y específica y problema solucionado, porque la palabra de sabiduría no es para destacar por encima de los demás, sino es para a veces solucionar situaciones que, a menos que haya una palabra de sabiduría, una palabra específica de parte del Señor, porque no es un consejo, sino es una palabra concreta y específica, esto es lo que hay que hacer. Y ahí viene la palabra, el bálsamo, viene la respuesta, es lo que el Señor haría si estuviera en nuestra situación. ¿Vale? Eso es la palabra de sabiduría. Y en el Antiguo Testamento hay personas que fueron utilizadas con palabras de sabiduría, con dones de sanidades, con dones de fe, de milagros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos dones siempre han existido. Siempre han existido. Ahora, en el Nuevo Testamento, a raíz del famoso día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, encontramos que hay dos dones que en el Antiguo Testamento no se vieron. Eso no significa de que no existieran, sino que simplemente no era el momento. Todo en la vida tiene un momento. Todo en la vida tiene un momento y un lugar. Y en el Antiguo Testamento no se ve a una persona en una congregación, al aire libre, donde sea, hablando en lenguas. Sí se ven profetizando. Por ejemplo, Saúl dice que se metió un día en una compañía de profetas y profetizó con ellos. Y el Antiguo Testamento está lleno de profetas. Madre mía, pues tienen ahí todos los que quieran. Isaías, Jeremías, todos profetizaron. La mayoría de ellos sobre eventos futuros, la futura restauración, las glorias que le vendrían al pueblo de Israel, persecuciones, restauración, derramamiento del Espíritu en forma masiva, como el caso de Joel, profecías que tienen que ver con la primera venida del Señor Jesucristo, otras que tienen que ver con profecías que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el don de profecía está por todas partes en el Antiguo Testamento. Pero repito, el don de hablar en otras lenguas y de interpretar dichas lenguas no aparece ningún ejemplo en el Antiguo Testamento. En el don de discernimiento de espíritus, por supuesto que aparece. Hay varias ocasiones en el Antiguo Testamento donde la gente discernía que ese espíritu, eso que estaba ocurriendo, no era producido por el Señor, sino que detrás de eso estaba nada más y nada menos que el mismísimo Satanás, el mismísimo enemigo de los creyentes y de Dios. Palabra de sabiduría ya la hemos definido, pero la palabra de ciencia es una revelación de algo que ha ocurrido y que trae un conocimiento, trae una revelación. Por ejemplo, ustedes pueden recordar el famoso pasaje donde dice la Escritura que le dice el profeta Eliseo a su siervo, a su criado, a su ayudante Giesi: ¿de dónde vienes? Saben que cuando Naamán fue sanado de la lepra y le quiso dar dones y le quiso dar presentes y regalos y dádivas al profeta Eliseo, Eliseo dijo: no me tienes que dar absolutamente nada. Pero sin embargo Giesi fue detrás de él, ¿se acuerdan? Y le pidió cosas, las escondió. Cuando entra en la presencia de su señor, a la persona que servía, Eliseo le dice: ¿de dónde vienes? Dice: no, yo no he ido a ninguna parte. Dice: yo te vi cuando ibas detrás de él y le pediste esto y esto. Dice: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Es una palabra revelada que, a menos que Dios la revele, es imposible conocerla. Por lo tanto, los dones del Espíritu están en pleno vigor. Yo sé que hay círculos, evangélicos en algunas congregaciones donde dicen abiertamente, y no tienen ningún reparo en decirlo, que cuando, por ejemplo, murieron los 12 apóstoles, incluido Pablo, los dones, las manifestaciones del Espíritu como que se acabaron. Ya tenemos la palabra, pero es curioso porque la palabra completa no se tuvo cuando murieron los 12 discípulos. Algunos dicen: no, cuando se murieron los 12 apóstoles y ya teníamos la Biblia, sí, pero ¿cuándo tuvimos la Biblia? Al día siguiente de morir Pablo, Pedro y Santiago, pasaron siglos desde que pudimos tener toda la Biblia en un tomo, y no fue hasta la invención de la imprenta, ¿verdad? Ya cerca del siglo XV, fíjate tú, cuando se pudo por fin tener una Biblia en la mano. Entonces, ¿qué pasó desde que murió Pedro, Santiago, Juan, Tomás? ¿Qué pasó? Bueno, pues en ningún momento en la palabra del Señor encontramos que el Señor ha menguado su presencia, sus manifestaciones, su poder, sino que todos los dones están en pleno vigor. El problema es que la gente ha perdido el interés. Hay creyentes que no les interesa este tema.
Hay creyentes que nunca le piden al Señor, Señor, yo quiero ser utilizado en algún don. O si tengo alguno, que lo tengo seguro, pues Señor, dime cuál, porque se me va la vida y al final tendré que darte cuentas, porque eso es una cosa que tenemos que tener todos presentes. Tendremos que rendir cuentas delante del Señor de lo que hicimos y de lo que no hicimos, de lo que teníamos que haber hecho y no hicimos. Y si tienes un don y nunca te preocupaste en averiguar cuál era, cuando lleguemos a la presencia del Señor, pues llegarás diciéndole al Señor, Señor, fui un inútil en el sentido de que no me dejé utilizar en el don que tú me diste y al final no hice absolutamente nada con él. Tómense en serio este tema, hermano, ¿saben? Tómense en serio este tema. Esto no es algo opcional. No, yo no tengo ninguno. No, a mí no me interesa. Yo soy muy joven, yo soy muy mayor. Yo no tengo tiempo. Mire, la vida cristiana no la organizamos nosotros a nuestra manera. La vida cristiana está bien establecida en la palabra y la palabra de Dios nos enseña que algún día tendremos que presentarnos delante del Señor y rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. Y una de las cosas por las cuales tendremos que rendirle cuentas al Señor es por el don o los dones que el Señor nos dio, ¿qué hicimos con ellos? Espero que todos podamos decir, Señor, yo el don lo utilicé, lo puse al servicio del cuerpo de Cristo, pude bendecir a otros hermanos, etcétera, etcétera. Así que quédense con estos dos capítulos, Romanos 12 y el otro era 1 Corintios 12. Son los dos únicos capítulos que aparecen en el Nuevo Testamento, donde aparecen las listas, 7 por un lado, 9 por otro. Hay dones que son de expresión, hay dones que para poder utilizarlo tienes que abrir la boca. Don de lenguas, pues si no abres la boca, ya me contarás a mí cómo vas a ser utilizado en ese don. Don de interpretación de lengua, don de profecía. Pues hay dones que no hace falta que digas nada para ser usado en él. Hay dones que no tienes que decir nada, pero hay otros dones que sí tienen que utilizarse, las palabras, ¿verdad?, para poder ser utilizado y para poder fluir en ese don. Todos los dones, por supuesto, podemos ver cantidad de porciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, de cómo obraban, cómo operaban, cómo se manifestaba cada uno de ellos. Pero luego hay algo que no tiene nada que ver con el don o con los dones del Espíritu Santo. Y es lo que leímos el otro día en Gálatas, capítulo 5, ¿se acuerdan? Y es lo que la Biblia llama el fruto, que no tiene, repito, nada que ver con los dones. La iglesia de Corinto, ¿se acuerdan ustedes? La iglesia de Corinto tenía todos los dones. 1 Corintios, capítulo 1, dice, nada os falta en ningún don. Si pudiéramos entrar y ver esa iglesia, allí en esa iglesia se hablaban lenguas, se interpretaba, se profetizaba. En esa iglesia estaban todos los dones en plena operación. Pero también, por otra parte, tenemos que decir que así como Pablo los alaba en el capítulo 1, porque nada les faltaba, ningún don, en el capítulo 3, a los mismos hermanos, a la misma congregación, les llama carnales, niños en Cristo, gente inmadura, porque había problemas de celos, de envidias, de divisiones entre los hermanos. Y algunos se pueden preguntar, ¿y una persona con dones del Espíritu Santo, utilizado por el Señor, puede tener problemas de celos, de envidias, de falta de amor, falta de perdón? Bueno, no debería ser, ¿verdad? No debería ser. Pero el don es perfecto. Lo que no es perfecto es el instrumento que utiliza el Señor para que el don fluya. ¿Se da cuenta? Entonces, el martillo es perfecto. El martillo está diseñado de tal manera que clava todo lo que... Ahora, si algún día te pegas un martillazo en la mano, no te enfades con el martillo. El problema fue que apuntaste mal. Entonces el problema no está en el martillo. El problema está en una mala utilización del martillo. Apuntaste en una dirección y te salió en otra. Entonces puede ser que una persona sea utilizada en un momento determinado por el Señor en un área y a continuación tener una manifestación nada correcta por parte de su carácter y echar a perder la bendición de Dios en su vida. Y voy a poner algunos ejemplos muy fáciles de entender. Ustedes se acuerdan cuando Moisés, ¿quién no conoce a Moisés? Moisés se va a lo alto del monte Sinaí en una primera ocasión y se pega 40 días en ayuno y en oración delante de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan, sí o no? Allí recibe las tablas de los 10 mandamientos, la ley, y el hombre viene con la cara brillándole de haber estado 40 días en ayuno y en oración, en plena comunión con el Señor. El hombre viene empapado, el hombre viene lleno del Señor.
y cuando está llegando cerca del campamento se encuentra al pueblo desenfrenado, un desorden total, haciendo un culto terrible a un becerro de oro que habían levantado en el desierto porque decían: Moisés seguramente habrá muerto, ya lleva 40 días sin aparecer, sabe Dios dónde estará este hombre. Y cuando Moisés ve aquello, dice que coge las tablas de los 10 mandamientos y ¿qué pasó? Dice que las tiró al suelo, las rompió, se enfadó de una forma tremenda. Entonces vemos a un hombre en la presencia del Señor brillándole el rostro, pero al mismo tiempo en un ataque digamos, de ira que llegó a romper incluso la obra de Dios, porque lo que llevaba en su mano no se lo había inventado él, era la obra de Dios. Dios le dijo: toma, esto está escrito con el poder de mi palabra, y al final tiene otra vez que volver a subir a la misma montaña, otros 40 días de ayuno y de oración para que el Señor le vuelva a dar lo que ya un día le dio, pero tú lo rompiste. Yo te lo di, pero tú lo rompiste. Entonces hay personas que el Señor les da dones genuinos, el don es genuino, no dudamos del don. Pablo dice: nada falta en ningún don. Pero por otra parte también vemos que las personas en un momento determinado, por falta de madurez y por falta de crecimiento y desarrollo espiritual, pueden llegar a causar un mal testimonio, a pesar de que pueden ser en un momento determinado usados por el Señor. Salomón tenía una palabra de sabiduría tremenda en su vida, pero luego después resulta que hacía cosas en su vida que uno dice: pero ¿cómo un hombre tan sabio y tan utilizado por el Señor sea capaz de subvencionar todos estos cultos paganos y de idolatría, llenando todo el país de idolatría? Un hombre tan sabio, un hombre que ha recibido tanta bendición de Dios, ¿cómo es posible que después construya un templo al dios Moloc o al dios Baal? Bueno, son a veces esas contradicciones que no deberían de existir, pero seamos realistas, ocurren, lamentablemente, ¿no? Y lo que ocurre es que hay algo que vamos a leer ahora en Gálatas capítulo 5, que es el fruto, que es lo que le da equilibrio, lo que le da balance al don. Una persona con muchos dones, pero con falta de madurez, es un peligro, es una bomba. Una persona que puede ser utilizada por Dios en un momento determinado, como Pedro, pero al mismo tiempo puede ser utilizado por el mismo diablo. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir es una revelación que mi Padre te ha dado. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y al rato le dice: no vayas a la cruz. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Por un lado, el Señor lo usa, por otro lado también el diablo, ¿no? Entonces en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 en adelante leemos, versículos muy conocidos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora ahí tenemos una lista enorme de 17 manifestaciones diferentes de la carne, que las leímos el otro día, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en contraposición con esto dice: más el fruto del Espíritu es, y ahora hay ahí pues características 9 en total, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son principios del mismo carácter de Cristo en la vida de un creyente, que es lo que en cierto sentido le da credibilidad y le da peso a una persona que lleva años en los caminos del Señor. El don es inmediato. Usted no tiene que ir a una escuela a aprender a profetizar. Por ahí ha habido algunas iglesias que le enseñan a la gente a profetizar y incluso algunos dicen: no, repita conmigo estas palabras, y te enseñan a hablar en lenguas. Pero esos son cuentos chinos. ¿Sí? El don no se puede aprender en una academia, entonces ya no es un don, es algo aprendido. El don es algo que Dios te da, o lo tienes o no lo tienes. No es que estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? Hay gente que confunde a veces dones con talentos. Hay gente que sabe tocar la guitarra. Pero usted no se levantó un día y se compró una guitarra en una tienda y dijo: ¡ay, qué bien toco!
Nadie se levanta por la mañana tocando bien la guitarra. Lleva años. Mira, yo estuve un tiempo ahora sin tocar la guitarra y perdí los callos. Tienes que tener callo en estos 4 dedos. Empecé a tocar otra vez y me dolía tanto, ya no, pero me dolían tanto los dedos porque dejé de tocar. Que si Isma lleva la alabanza, que si Matías está aquí, yo digo, ya dejo de tocar. Y volví otra vez a cogerla y me dolía una barbaridad hasta que sale el callo. Y si quieres aprender notas, si quieres aprender a cambiar de una a otra, si quieres tener velocidad, etcétera, etcétera. Pero eso no es un don, eso hay que aprenderlo. Para eso tienes que estudiar y practicar y preguntar y ver y esto. Pero los dones no se aprenden, no se estudian. Quiero tener el don de sabiduría. Voy a ir a una escuela para que me den 8 horas intensivas de sabiduría. Entonces, cuando salga, graduado en palabra de sabiduría. No existe eso. Entonces, los dones son una cosa y los talentos son otra cosa. Hay gente que tiene talentos de cantar, de tocar la guitarra, no sé, de tocar el piano o cualquier otra habilidad, pero no tiene nada que ver con dones espirituales. Luego también hay gente que confunde lo que saben hacer o lo que hacen con un ministerio. Dice, yo tengo el ministerio de la danza. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Yo tengo el ministerio de cantar. Entonces confunden dones, confunden talentos, confunden habilidades. Y vamos a ver en la última lista que quería compartir con ustedes, ahora vamos a hacer un repaso. En Efesios capítulo 4, ahí se mencionan los ministerios. Los dones es una cosa, los talentos es otra cosa, el fruto es otra cosa y los ministerios es otra cosa completamente diferente. Y aquí vamos a leer una porción un poquito más extensa para que ustedes sepan para qué son los ministerios. Estamos en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y voy a leer a partir del versículo 11. Efesios 4, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos ministerios? Cuéntelos. Los mismos dedos que tiene en su mano. 5. Apóstoles, dice aquí versículo 11. Segundo, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Lo podemos decir los 5 ya? A ver. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios. Esos son los 5 ministerios. ¿Dónde está el ministerio de tocar la guitarra? ¿Dónde está el ministerio de danzar? No hay ese ministerio, ¿verdad? Usted se puede encargar, puede haber un área, puede haber un departamento, pero los ministerios están bien claramente definidos. Ahora vamos a un poquito a hablar de ellos, pero vamos a leer un poquito más adelante, porque ahora explica el apóstol Pablo para qué Dios a unos los ha nombrado pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Usted es un santo? La palabra santos son los apartados, los que han dejado la vida contraria a la voluntad de Dios, se han apartado. Santo significa una persona que se aparta. Nada más que eso, no es una cosa, no es un señor. Usted cuando salga del culto no intente mirarle la coronita. Saben que a veces en los cuadros aparece así como una cosa redonda. Había una serie hace años que se llamaba El Santo. Algunos de ustedes ni habían nacido. Era de Robert Moore. ¿Se acuerdan? El Santo. Los santos no llevan coronita en la cabeza, ¿vale? Cuando ustedes entran aquí adentro, la gente de la calle dice, oye, ¿ustedes no tienen santos? Dice, sí, aquí estamos así, está lleno de santos. Pasa que no los colgamos en las paredes, están sentados en la silla, ¿vale? Los santos son hombres y mujeres de carne y hueso, normal y corriente, con sus defectos, con sus virtudes, que se han apartado, entre comillas, ¿de qué? De lo que no agrada a Dios, no por presión. No estamos aquí porque nos están presionando. Cuando usted te quiera levantar, te levanta y te va, no hay problema. Estamos aquí por convicción, porque hemos entendido que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Hemos llegado a una serie de convicciones, en algunos casos en un tiempo, en otros le lleva más tiempo,
Pero los santos son las personas que se apartan de todo aquello que no agrada a Dios. Entonces dice que el Señor ha levantado, ha perfeccionado a estos 5 ministerios para ayudar a los santos, para perfeccionarlos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Vale? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa es la meta, ese es el objetivo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Que la gente nos ministra, que nos predican, que nos exhortan, que nos enseñan, que nos pastorean. ¿Para qué? Para que lleguemos al nivel, a la medida del Señor Jesucristo. Nos falta mucho todavía, ¿eh? ¿Sí o no? Nos falta mucho. Pero bueno, esa es la meta. Y sigo leyendo, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tal vez el mejor ejemplo para entender lo que debería ser una iglesia es el cuerpo humano. Y ahí todos me van a entender, porque usted a lo mejor nació en un país, otros nacieron en otro país, unos tienen una edad, otros tienen otra, unos son hombres, otros son mujeres, pero todos tenemos un cuerpo, ¿vale? Y por eso es el mejor ejemplo para entender lo que debería ser una iglesia. En un cuerpo hay centenares de órganos, de células, de huesos, de arterias, de venas, de músculos, pero todos tienen una función. No hay nada que sobra, nada, ni un solo miembro sobra. Hay huesos que son muy largos, huesos que son prácticamente imperceptibles, están aquí dentro del oído, ni se ven, pero si no lo tuviéramos estaríamos sordos, perdidos, no escucharíamos nada. Tenemos unas manos que son una joya. Cuando ustedes ven esos robots, saben que al hombre siempre le ha gustado el tema de los robots, sobre todo a los japoneses, ¿no? Cuando ustedes ven el último robot que los japoneses han diseñado y corren la cortina y hay un humo y música y focos para ver el último robot que han hecho, tú lo miras y dices, ¡qué birria! ¡Qué birria! ¿Te gustaría caminar como un robot? ¿Te gustaría moverte como un robot? Y eso es lo máximo a lo que ha llegado el hombre, lo máximo. Increíble. Una mano, la mano del ser humano es tan perfecta que no hay un robot, no hay una máquina en el mundo que le llegue, vamos, ni al 1% de las habilidades que tiene solamente la mano. El ojo, no hay una cámara en el mundo que sea tan perfecta como el ojo del ser humano. Una bomba de agua que tarde o temprano termina rompiéndose. Aquí tenemos una bomba aquí dentro del pecho que está 70, 80, 90, 100 años en algunos casos, pum, 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 pum. Millones de litros de sangre bombeando por la mañana, por la tarde, por la noche, de pie, sentados, acostados, en avión, en la cama, de jóvenes, de niños, hasta en el vientre de nuestra madre. Es una cosa increíble. Los filtros que tenemos en el cuerpo, los que tenemos coche, de vez en cuando tenemos que cambiar el filtro de aceite, ¿sí o no? El filtro del aire, hace poco le cambié al coche mío el filtro del aire y yo digo, pero señor, si yo le suelo cambiar muy a menudo los filtros, estaba negro. ¿Cuándo fue la última vez que te cambiaron los filtros? Tenemos los riñones. Ay, amigo, eso es una maravilla, los filtros que tenemos. La polución que tragamos todos los días y no decimos, mira, cámbiame los riñones, ponme 2 nuevos, el hígado, ponme uno nuevo de vez en cuando. Es algo increíble, una perfección alucinante, hermano, increíble. Bueno, pues eso es lo que el apóstol Pablo dice, mira, así como nuestro cuerpo, todos los miembros se ayudan el uno al otro. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo caminaríamos? ¿Cómo cogeríamos las cosas? ¿Te imaginas un ojo así? Un ojo gigante. ¿Cómo hacemos? No podríamos oír a nadie, pero si fuéramos solamente una oreja, ¿te imaginas una oreja así? O que fuéramos solamente lengua.
Una lengua ahí de 1,80. Era terrible. Pero Dios ha puesto todo en el cuerpo humano con una perfección increíble, increíble, hermano. El apóstol Pablo dice, así deberían ser los creyentes en las iglesias. Ay, si el corazón no quiere trabajar, nos morimos, un infarto. Si el cuerpo dice, bueno, no voy a caminar más, inválidos. Y en una iglesia, hermanos, cuando alguien se pega años sentado en una silla y no aporta nada, no es lo mismo que si tuviéramos un brazo que no se quiere mover, ahí caído, paralítico. Saben que hubo una época en la historia, parece mentira, el hombre a veces ha inventado cosas tan extrañas. Ha habido momentos en la historia en la que ha habido hombres que han querido vivir de una forma santa, sin pecar, sin contaminarse en el mundo. Y hay casos de personas que se pegaron 20 años en lo alto de una columna, ahí arriba, porque no quería tener contacto con el mundo. Gente que se amarraban los brazos y los brazos terminaban perdiendo la movilidad. ¿Qué te parece? Pero ¿cuántas veces en las iglesias encontramos que hay gente que son personas que no aportan? Son grandes orejas, son orejas enormes. Imagínense venir un día a la iglesia y encontrarte una oreja así, ahí en una silla, en la otra, orejas así, sí. ¿Y estos quiénes son? Los oidores. Estos son los que oyen. Sería terrible, ¿no? Sería terrible. Pero así como en el cuerpo, cuando un miembro no quiere funcionar, el cuerpo se enferma. Así de claro, y hay que operarlo, hay que meterlo en el quirófano. En una iglesia, cuando un miembro no desarrolla sus dones, sino oye, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y venga a oír, y el hermano se murió oyendo sermones. Ahí enterramos al hermano, a la hermana Doña Oreja, la Doña Oreja. Pues pasa exactamente igual. Entonces deberíamos tener esa mentalidad de decir, Señor, así como en el cuerpo los miembros tienen que funcionar, mis manos tienen que funcionar, mi mente, mis ojos, mis oídos, mis riñones, mis pulmones, mis pies, mi oreja, todo tiene que funcionar a la perfección cuando yo quiero hacer uso de ellos. Pues la Biblia dice que la iglesia es como un cuerpo, pero cuidado, hay un detalle muy importante. Dice que la iglesia es un cuerpo, pero la cabeza del cuerpo es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dice la cabeza? Porque de la cabeza, amigos, salen todas las órdenes. Usted puede tener unas piernas de oro, puede tener un corazón maravilloso, pero si la cabeza no funciona, amigo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que da las órdenes, Él es el que dice, quiero utilizar esta mano, quiero utilizar esta boca, quiero utilizar a este hermano, quiero utilizar a este joven, quiero utilizar a esta familia. Y el miembro no se puede negar, porque el que recibe las órdenes es el miembro, pero el que las da es la cabeza. ¿Y cuántas veces nosotros con nuestra actitud le decimos al Señor, no, yo no? Es como si yo le diga a mis manos, coge la Biblia y lee, y la mano dice, no quiero trabajar. ¿Y cómo cojo la Biblia? Claro, algunos me dirán, pero hay gente que pinta unos cuadros preciosos con la boca. Sí, pero eso no es lo normal. La excepción no confirma la regla. He visto gente, hace poco vi en un canal esto de internet, vi a un chico que toca la guitarra con los pies, que ya me gustaría a mí con las manos tocar la guitarra como la toca con los pies. Algo increíble, pero no es lo normal. La guitarra no está diseñada, la forma de una guitarra está diseñada para que se toque con las manos, con las dos, con la derecha y con la izquierda. Puede ser que una persona toque la guitarra con los pies, sí, pero no es lo normal. Entonces, cuando en una congregación hay personas que tienen dones, que tienen talentos, que han escuchado durante años y años y años palabra, pero no aportan, es como cuando un miembro del cuerpo humano dice no quiero trabajar. Entonces, todo el resto del cuerpo se perjudica porque las manos no quieren trabajar. ¿Cuántas veces vemos a personas por la calle que van en silla de ruedas? ¿Por qué? Porque sus piernas no funcionan. Sí, todo lo demás le funciona, pero las piernas no caminan. Entonces, en una congregación nos tenemos que mentalizar que todos tenemos que aportar algo. Todos tenemos algo que aportar. Y cuando tú te niegas por tu carácter, por tu timidez, por tus complejos, por lo que sea, te niegas a aportar, te niegas a involucrarte, te niegas a colaborar, estás perjudicándonos a todos. Es como si yo esta tarde dijera, no voy a predicar. Y me subo aquí a la plataforma y ustedes dicen, ¿y qué le pasa hoy a Manolo? ¿No? Que dice que no va a predicar. ¿Y entonces? Armandito dice que no quiere tocar la guitarra. El padre que está allí en el ordenador dice que hoy no va a grabar. La batería. Veo que de oídos estáis muy bien. ¿Qué te parece, amigo?
Entonces, si hiciéramos un día un experimento y dijéramos, bueno, Armando, padre, lo vamos a poner en la batería. Y al hijo lo vamos a poner en la guitarra. Y a Ima la vamos a poner que toque el bajo. Y al otro lo vamos a poner que... No funciona, no funciona. Porque tenemos que ser un equipo. Y para que todo funcione, cada uno tiene que estar en su sitio. ¿Quién es el que nos pone en el sitio? Bueno, por supuesto el Señor. Siempre las respuestas nuestras a veces son muy espirituales. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ya, pero tu pastor terrenal, ¿quién es? ¿Tu iglesia cuál es? No, yo pertenezco a la iglesia universal del Señor. Ya, me parece muy bien, hermana, pero su iglesia en la tierra, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Quién le pone en el sitio? No, el Señor me pone, el Señor me pone. Ya, el Señor le pone, pero a través de quién le pone. Cuando las ovejas se levantan por la mañana y tienen hambre, ¿cuál de todas las ovejas decide a dónde se tiene que ir el rebaño a buscar pasto? ¿Cuál? ¿La más vieja? ¿La más joven? ¿La más lista? ¿La más guapa? ¿La más gordita? Ninguna. Porque esa no es una responsabilidad del rebaño. Esa es una responsabilidad del pastor. Y el pastor sabrá si tiene que ir al norte, al sur, abajo, arriba. Para eso están los pastores. Entonces, cuando hemos leído esta tarde en este último pasaje de los ministerios, los apóstoles, los pastores, los evangelistas, tenemos que saber cuáles son las funciones de estos ministerios para que podamos dejarnos ayudar y para que el Señor nos vaya mostrando cuál puede ser nuestro sitio y una vez que lo descubramos, poder servir al Señor de una forma eficaz y no estar dando palos de ciego y que se nos va la vida y al final muchos planes, muchas ideas, muchos proyectos, pero al final no concretamos nada. Y bueno, los apóstoles son las personas que tienen el ministerio más amplio. Algunos dicen, bueno, por hoy en día no hay apóstoles. Bueno, de acuerdo, aunque bueno, les digo una cosa, dicho sea de paso, aquí tal vez en Canarias, aunque hay alguno también, pero si usted sale por ahí un poco, hay más apóstoles hoy en día que en toda la época de los primeros cristianos. Hoy en día todo el mundo es apóstol. Uno va a la península hoy por hoy y ya te dan la tarjeta de apóstol tal, apóstol cual, apóstol no sé qué. Hoy en día apóstol hay por todos lados. Pero quitando el título, el apóstol es la persona que hace de todo un poco. El apóstol es un ministerio completo, es como el dedo pulgar, que es el único que es capaz de tocar los demás, ¿no? Es un poco pastor, es un poco evangelista, es un poco maestro, es un poco pionero, es un poco de todo, ¿verdad? Es el que abre, el que pastorea, el que funda la obra. El ministerio apostólico es el más amplio de todos. ¿Sé bueno qué es? ¿Pastor? No, pues también es evangelista. O es maestro. Sí, pero también es no sé qué. Es un ministerio muy amplio. Lógicamente el ministerio de pastor está más claro que el agua, es la persona que está en una congregación, la que atiende a la iglesia, la que no solamente atiende a la iglesia, sino que cuida a la iglesia de lobos, porque en los tiempos de la Biblia el pastor dedicaba más tiempo a cuidar el rebaño de que fuera atacado por lobos que realmente a atender en sí el rebaño, porque una vez que el rebaño lo llevas al pasto ya no tienes que hacer nada más. Pero el pastor sí tiene que hacer algo más. El pastor está vigilando por si le viene el lobo por la derecha, por la izquierda, por detrás o por delante. Ya llevó al rebaño a lugares de delicados pastos. Ya la oveja no tiene que pensar en nada más, pero el pastor tiene que estar oteando el horizonte por si acaso viene algún peligro. Esa es una de las funciones tal vez más importantes hoy en día. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos una de las cosas que van a escasear son buenos pastores. Parece mentira. Los evangelistas son las personas que tienen un ministerio que sale fuera de la congregación. Son personas que Dios los ha capacitado con una gracia para ganar almas, para llevar almas a los pies de Cristo, para integrarlas en el cuerpo de Cristo y que crezcan y maduren y el día de mañana pues sigan sirviendo al Señor. Los profetas, no es tanto el profeta del Antiguo Testamento que era el que hablaba en nombre del Señor, sino los profetas hoy en día son personas que exhortan, que amonestan, que sacuden, que motivan a la iglesia. Entonces, estos ministerios, dice la Biblia, que Dios los ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, ¿para qué? Para perfeccionarnos. Y hermano, cuando usted, por ejemplo, no se tiene un problema con el corazón, usted no va al dentista, usted va al cardiólogo. Hermana, cuando usted quiere revisarse, usted tiene que ir a un ginecólogo, usted no tiene que ir a un neurólogo o a cualquier otro. Sí, los especialistas en la medicina son los que se encargan específicamente de las distintas áreas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a veces hay médicos que dicen, mire, perdone, esto se escapa de mis manos, usted tiene que ir a fulanito de tal, y ellos mismos te remiten al especialista. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo pasa exactamente lo mismo. El Señor va a poner en tu camino,
espero que los reconozcas y que los valores, el Señor va a poner en tu camino a personas que en un momento determinado te van a sacudir. Pero claro, tú no vas a estar toda la vida que te estén sacudiendo. Pero habrá otros momentos en tu vida en los que el Señor te va a guiar por un camino o te va a guiar por otro. Lo importante es que las ovejas se dejen pastorear. Lo importante es que la gente quiera aprender. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de trabajar con algún grupo, nos pasó con los hermanos del Puerto de la Cruz, cuando estábamos comenzando a trabajar con los hermanos que en su día vinieron aquí a pedir ayuda, yo lo primero que les pregunté fue, ¿ustedes van en serio? Porque yo no quiero perder el tiempo. Si ustedes van en serio y quieren aprender y queremos trabajar juntos, aquí nos tienen. Si no, búsquense a otro porque para perder el tiempo, no. Con los hermanos de Israel, exactamente igual. Hermanos, ¿ustedes quieren ir en serio? ¿Ustedes quieren ser atendidos? ¿Quieren ser enseñados? ¿Quieren sabiduría que le ha dado el Señor a Pablo? Aunque Pablo fue después de él en el ministerio, pero eso no tiene nada que ver. Es como cuando Bernabé va a buscar a Pablo, porque nadie se atrevía a acercarse a Pablo porque creían que estaba fingiendo que verdaderamente se había convertido. Dice, este es el que asolaba, el que mataba y perseguía a los cristianos antaño y ahora se quiere juntar con nosotros. La gente le temía, pero Bernabé se la jugó, va, lo busca, lo trae a la iglesia, lo integran en el ministerio y cuando empiezan a viajar habla de Bernabé y Saulo. Pero hay un momento en el que Bernabé dice no, Pablo y Bernabé, como reconociendo lo que el Señor, la gracia que el Señor le ha dado a esta persona. Eso es respetar, eso es valorar, eso es apreciar la gracia que Dios ha puesto en determinadas personas. Así que quédense con estas 4 citas, son muy fáciles. Romanos 12, ¿cuál era la otra? Primera de Corintios 12, las listas de los dones. Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Eso sí que hay que trabajarlo, ¿eh? El don es instantáneo, pero el fruto, amigo, eso lleva toda la vida. Y finalmente tenemos en Efesios 4 los ministerios. Efesios capítulo 4, los ministerios. Si te aprendes estas 4 citas y las lees y las repasas y oras con el Señor, te vas a dar cuenta de que todo está diseñado, todo nos lo ha puesto el Señor en bandeja para que nuestra vida cristiana no sea un fracaso, sino sea una vida fructífera, una vida bendecida. Y hermano, en la vida dice la Biblia que hay tiempo para todo. Tiempo para recibir y aprender y tiempo después para dar lo mucho que hemos recibido. Entonces lo importante es que estés siempre abierto a aprender, a crecer y sobre todo a partir de hoy pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? A veces ayuda mucho saber qué tendencia tienes, ¿vale? Pues hay gente que tiene una tendencia de trabajar con gente mayor, con viejitos, en hospitales, gente necesitada. Bueno, ahí puede haber un don de misericordia, como dice la Biblia, que el don de misericordia es siempre atender a administrar a personas necesitadas o descarriadas o lo que sea. Hermano, ¿sabe qué? Es su responsabilidad, no es la mía. Yo no tengo que descubrir cuáles son sus dones. Yo lo que sí le digo es que cuando yo sepa cuál es su don, en ese área usted va a ser utilizado, pero el área de responsabilidad es suya. Pregúntele al Señor, ¿en qué área puedo ser yo útil, Señor? ¿Cuál es el don que tú has puesto en mi vida? ¿Será que el don mío es un don de apoyar a otros? Porque hay dones que se complementan, ¿sabe? Es como, por ejemplo, permítame solamente este pequeño ejemplo, cuando José tuvo unos sueños, sí, me parece muy bien, él sabía lo que el Señor tenía preparado para él en el futuro. Pero si Faraón no llega a tener otros sueños y se encuentran los dos en el camino de la vida, los sueños de José nunca se habían podido realizar. Entonces, a veces hay personas que son complementarias con otras, ¿eh? Y uno va por un lado, otro va por otro, pero se complementan el uno al otro para tirar del carro en la misma dirección. Entonces, tenemos que orar para que el Señor nos dé sabiduría y revelación y nos muestre ¿cuál es el área en el que el Señor nos quiere utilizar? Pero ¿saben cuál es la realidad y la tristeza? Que hay creyentes que están tan metidos en su mundo, en sus negocios, en su trabajo, en sus objetivos, en sus deudas, con su familia, que apenas tienen tiempo para meditar y decir, Señor, con la edad que tengo, y todavía no he hecho nada para ti. Entonces, hay personas que por no dedicar tiempo
a solas con el Señor, van por la vida escuchando sermones y escuchando y asistiendo a la iglesia, y está bien, yo no digo que esté mal eso, pero hermano, si usted quiere crecer y si usted quiere avanzar en el Señor, usted tiene que descubrir cuál es su don. Porque ¿sabe lo que ocurre? A veces el cuerpo humano es tan sabio, que cuando le quitan un miembro, esto suele ocurrir a veces cuando extirpan un miembro, otro miembro del cuerpo como que se adapta a esa nueva situación. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, personas que ya la mano izquierda no la mueven, pero ya con la derecha hacen todo. Pero si tuvieran las dos, qué diferente sería, ¿no? Gente que a lo mejor con un ojo ve muy mal, pero con el otro ve muy bien. Entonces lo que hay que hacer es tapar de vez en cuando el bueno y despertar el malo. Porque si usted sigue forzando al bueno y al malo no le hace caso, al final va a terminar ciega de ese ojo. Entonces, ¿cuántas veces usted ve a un niño con un parche en el ojo y le preguntas a los padres, dice, no, es que tiene un ojo vago? ¿Ha oído usted esa expresión? El niño es un vago, pero no, el niño no, el ojo. Entonces, como el ojo es vago, se tapa el bueno para que el vago se despierte y espabile. Entonces, espabilemos y busquemos nuestros dones en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, ahí donde usted está. Dice la Biblia, procurar los dones, pedid, buscar los dones de Dios. Y el Señor nos va a utilizar, y el Señor nos va a mostrar en qué área de la vida, en qué área del cuerpo de Cristo podemos ser utilizados. Viejo. Las tentaciones, la base para poder vencer toda tentación se pone ahora que eres joven. Si ahora no logras consagrarte al Señor, difícilmente cuando tengas 20 o 30 años más serás más espiritual. Por eso dice la Biblia, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos. Porque la juventud es muy bonita, ¿verdad? Pero es muy corta, es muy breve. Cuando te das cuenta dices, ¿dónde están aquellos años de 18, 20, 25 años? ¿Dónde están? Yo no los echo de menos para nada, créame sinceramente, no echo de menos para nada la época en la que fui joven, porque lo que he aprendido y el caminar con el Señor no lo cambiaría por 20 años o 30 años menos, en absoluto, en absoluto. Así es que aprovechen su tiempo. Déjense de estar tonteando con chicos y con chicas que al fin y al cabo no son de la voluntad de Dios para tu vida. Déjate de estar perdiendo en tonterías y por favor, si hay alguien aquí, no lo sé, por eso hablo desde la más absoluta libertad, porque como no conozco tu vida, ni tampoco me interesa mucho saberla, porque así predico con más libertad, porque si supiera detalles de tu vida, diría, me está hablando a mí. Y yo no necesito un micrófono para hablar contigo. Por lo tanto, yo comparto desde la libertad. Si hay alguien aquí, chico o chica, joven o jovencita, que dice, bueno, yo me he enamorado o me pienso enamorar de una joven o de un joven no cristiano, pero yo lo voy a convertir. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Por favor. ¿Y no será mejor conseguir a uno que ya está convertido? Y así no pierdes el tiempo a ver si se convierte, a ver si no se convierte, a ver si cree en la Biblia, a ver si no cree en la Biblia. ¿No será mejor que te busques a uno que ya es feliz y no un amargado que tú quieres hacerlo feliz? Hermana, ¿no será mejor casarte con un hombre hecho y derecho que casarte con un mequetrefe, con un infantil, que tú dices, no, yo lo voy a cambiar con el día de mañana? Pues búscate a uno ya hecho y derecho y no pierdas el tiempo, mija. Es verdad que en algunos casos algún chico se enamoró de una chica inconversa y lo logró llevar a la iglesia y se convirtió. Sí, es verdad. Yo conozco muchos casos. Bueno, no tantos. Pero sí conozco miles de casos de jóvenes que arruinaron sus vidas, incluso hasta